Hoy en That Pop Show, ahora sí vamos a hablar de Batfleck, ahora sí vamos a hablar de Shazam, vamos a hablar de Flashpoint, vamos a hablar de la fecha de estreno de la segunda película de la Mujer Maravilla, vamos a hablar del nuevo proyecto de Matt Groening con Netflix, vamos a hablar de lo que se ha mencionado de la Capitana Marvel y vamos a tener muchos trailers. Bueno, como ustedes saben, en la San Diego Comic Con hubo muchas noticias, sobre todo noticias referentes a películas, y una de ellas es la película de Batman. Una de las principales cosas que se mencionó fue que Warner está manejando la posibilidad de que Ben Affleck no siga como el personaje de Batman, y eso levantó mucha ámpula en internet y en varios foros y en varios lugares y en redes sociales estuvo mencionando porque Ben Affleck iba en un principio a ser el director de la película, también escribió un guión para la película y además iba a actuar dentro de la película, obviamente como Bruce Wayne y como Batman, pero poco a poco se le han ido quitando estas responsabilidades y llegó al punto de que Warner dejó entrever que posiblemente Ben Affleck no siga como Batman después de la película de la Liga de la Justicia. El asunto es que la película ya tiene un director nuevo, que es Matt Reeves, que él es el que se está encargando incluso de revisar los guiones o el guión que Affleck había escrito, y mencionó que iban a hacer un guión nuevo, así que las ideas de Ben Affleck se van a quedar ahí nada más. Y bueno, entre las cosas también que se mencionaron fue que el mismo Ben Affleck dijo que él se sentía muy cómodo, que él quería seguir siendo Batman, pero pues bueno, la última decisión la tiene la gente de DC y de Warner. Y también se mencionó el actor Kevin Conroy, que es el actor de voz, que da la voz a las diferentes encarnaciones de Batman en las caricaturas y en algunos videojuegos. Manifestó él su apoyo a Affleck y él dijo que Affleck era el mejor Batman que podía existir, entonces ahí fue darle un poco el apoyo. Y en ese asunto de las noticias que se fueron dando en la San Diego Comic Con con DC, también se habló de la película de Shazam, donde Geoff Johns dijo que la película de Shazam no va a tener a The Rock, algo que hubiera sido muy significativo para ellos, que hubiera jalado mucha gente, porque sabemos que The Rock es un actor muy taquillero y muy rentable. Pero bueno, eso no quiere decir que la película de Black Adam, que es donde va a aparecer él tentativamente, no se siga produciendo. Simplemente la noticia es que en Shazam The Rock no va a aparecer. Y siguiendo con noticias referentes a DC y a Warner, se anunció la fecha de estreno de la segunda película de La Mujer Maravilla, lo cual es algo bueno y viene a confirmar que la primera película de La Mujer Maravilla está siendo, todavía en estas fechas, bastante rentable. El punto negativo es que la directora, Patty Jenkins, aún no ha confirmado su participación en la película, por lo cual se están haciendo algunas negociaciones. La fecha de estreno que se tiene hasta hoy, la fecha que se ha anunciado, es el 13 de diciembre del 2019, así que todavía hay que esperar un ratito. O la noticia tal vez la más impactante que hubo en cuanto a DC y a Warner fue lo de Flashpoint. ¿Por qué Flashpoint es importante? Primero, ya sabemos que se va a hacer una película de Flash, no se tenía un nombre hasta ahora para la película, pero ahora se está mencionando que esta película va a adaptar la historia de Flashpoint, por lo menos tendrá algo que ver con Flashpoint. ¿Por qué esto es importante? Porque en los cómics Flashpoint es una historia que marcó un parteaguas en el universo DC y es una historia que todavía sigue dando para muchas cosas, y una de ellas es que en este universo a donde viaja Flash en los cómics, en este universo el Batman no es Bruce Wayne, sino que es su papá Thomas se convierte en el Batman porque quien murió en el callejón del crimen en ese universo fue Bruce Wayne, y curiosamente su mamá se convierte en el Joker porque se desquicia por la muerte de Bruce Wayne y se convierte en el Joker. Lo interesante de esto es que los actores se sumaron a esta idea también cuando se anunció lo de Flashpoint, y Jeffrey Dean Morgan, que todos lo conocemos como el actor que está apareciendo en Walking Dead, que está haciendo un personaje súper importante en la serie, él también participó en Batman contra Superman, donde él encarnaba al papá de Batman, y una de las actrices que aparece en Walking Dead también, que se llama Lauren Cohan, ella aparecía como Martha Wayne. Entonces ahora se está mencionando que posiblemente ellos dos podrían aparecer en esa película de Flashpoint, pero hasta ahora no ha habido nada claro. Jeffrey Dean Morgan se encargó de subir más el hype porque subió un tweet donde mencionaba precisamente lo de Flashpoint. Entonces las redes sociales empezaron a revolucionarse y hay mucha gente que está de acuerdo con esto, pero pues bueno, la gente de DC y de Warner son los que tienen la última palabra.
Y como les habíamos dicho, tenemos muchos trailers que se han presentado en los últimos días. Entre ellos, y tal vez el más reciente, es el de la nueva adaptación de It, de la novela de Stephen King, que ha estado generando también mucho revuelo. Se presentaron unas imágenes hace tiempo y aprovechando el escenario de la Comic Con de San Diego se mostraron unas imágenes nuevas. Y en los días recientes se ha mostrado un nuevo tráiler donde se ven muchas más cosas, mucho más escalofriantes, mucha más duración. Y bueno, ya veremos cómo le va a esta nueva adaptación de la novela de Stephen King, que tentativamente se va a estrenar en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre en México. También hablando de otras cosas que tienen que ver con trailers de películas, también se estrenó y se estaba esperando por muchos el tráiler de la Liga de la Justicia, donde por fin ya podemos ver a buena parte de la liga en todo su esplendor. También vemos a otros personajes que no habían aparecido, como el comisionado Gordon. Podemos ver a Alfred, que sigue siendo interpretado por Jeremy Irons, y muchas cosas interesantes como la historia de los invasores alienígenas y de cómo la liga se une para enfrentarlos a ellos. Y bueno, fue muy interesante verlos en acción. Por ahí quedó un dejo ahí al final donde se menciona que hay alguien, un ser, un poderoso que llega y está hablando con Alfred, pero no se ve quién es. Hay gente que especula que la lógica es que sea Superman, hay gente que especula que es Linterna Verde, hay gente que especula que es el Martian Manhunter, y hay gente que incluso ha especulado que es Supergirl, algo que es poco probable porque hasta ahora los universos de televisión y de películas de DC y de Warner se han mantenido separados. También en los últimos días se presentó por fin el esperado tráiler de Thor Ragnarok, que es la tercera parte de la serie de películas referentes al Dios del Trueno, y nos presentó muchas cosas muy interesantes. Ya habíamos visto un primer tráiler donde se veía a un Thor indefenso, obviamente sin su martillo, que asemeja mucho a la historia del cómic que se llamaba Planet Hulk, y obviamente sabemos que en algún punto se va a encontrar con Hulk en este lugar. Y otro punto interesante es que se ve cómo Hulk ya habla. Se mencionó después que Hulk ha estado prisionero de este lugar por 2 años y que de cierta manera pues ya ha aprendido a desarrollar un lenguaje que ciertamente es como el de un bebé, pero ya tenemos un Hulk que habla. Al parecer tenemos un Hulk más inteligente y no sabemos hasta ahorita si será un Hulk que sea igual o más poderoso que el que ya habíamos visto. Hay cosas también interesantes como la nueva alianza que va a haber entre Loki y Thor de nuevo, y esto tiene que ver con lo que mencionábamos de Infinity War, de cómo Thor se encontrará con los Guardianes de la Galaxia en algún punto, que esto sucederá después de Thor Ragnarok y al principio de Infinity War, pero eso nos plantea la pregunta de por qué los Guardianes de la Galaxia no encontraron a Hulk y se encontraron a Thor, y muchas otras cosas que vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar con Hela, vamos a ver qué va a pasar en la Tierra, si el Doctor Strange tiene algo que ver también, porque recuerden que al final una de las escenas post-créditos del Doctor Strange aparecía Thor y se mencionaba que el Doctor Strange lo estaba ayudando a buscar algo, o lo estaba ayudando a encontrar algo más bien. Y pues bueno, ya veremos si el Doctor Strange tiene algo que ver. Hasta ahorita no hemos visto nada, pero bueno, ha sido muy interesante lo que hemos visto de Thor Ragnarok hasta hoy. Recuerden que esta película se estrena en el mes de noviembre de este mismo año, así que hay que estar muy listos para ver qué nos ofrece. Y en noticias que tienen que ver con el universo Netflix, tenemos que dentro de la San Diego Comic Con también se anunció, más bien se llevó a cabo un panel para presentar la película de Death Note, esta adaptación que se ha estado haciendo del popular manga y anime. Y pues resulta que tuvo un recibimiento un poco tibio, no tuvo el recibimiento tan alocado que se esperaba. La gente que estuvo en el salón no lo recibió tan de buena manera, no hubo tantos aplausos ni tantos vítores para la película. Y sin embargo, la gente de Death Note, específicamente el productor Masi Oka, comentó después que la película ya se la había mostrado a los creadores, a Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, quienes ya vieron la película en una función privada y comentaron que la película les había encantado. Esto para la gente que está esperando el estreno de Death Note, que bueno, para los que no sepan, es una adaptación muy popular, es un manga muy popular que trata de una libreta que tiene ciertos poderes y la persona quien la tenga puede decidir la fecha, la hora y la forma en que va a morir una persona. Entonces es un manga y un anime muy interesante. Si tienen chance, échenle un ojito. Y para la gente que está esperando en Netflix, pues la fecha de estreno es precisamente en este mes de agosto. A finales de este mes se va a estrenar la versión live action de Death Note.
En otras cosas que tienen que ver también con Netflix, resulta que hace unos días se anunció que Matt Groening, el creador de Los Simpson y el creador de Futurama, está trabajando en un proyecto con Netflix para una nueva serie animada que se va a llamar Disenchantment. Esto tiene que ver con cosas fantásticas, con ogros, con trolls, con hadas y con cosas mágicas, donde la protagonista es una princesa que tiene problemas con el alcohol, que se llama Bean, y esta serie de Matt Groening se va a estrenar en 2018, va a tener 20 capítulos por lo pronto, ya vamos a ver cómo lo reciben los fans de Los Simpson en esto nuevo que está creando Matt Groening. Y en una de las noticias, tal vez la más importante de la San Diego Comic Con, que se dio de una manera muy fortuita, todos estábamos esperando el tráiler de Infinity War, todos estábamos a la expectativa, se empezó a anunciar que se iba a presentar, se empezó a decir que no, se empezó a decir que sí, y de repente apareció, un día en la mañana aparecieron 15 segundos filtrados de una persona que grabó con su celular en el salón donde se presentó el tráiler, y eso generó un hype impresionante. Las redes empezaron a dar vuelta por todos lados, las imágenes estaban por todos lados, y unas horas después se presentó el tráiler, pero también filtrado, no era de manera oficial. Sin embargo, estas imágenes estaban grabadas por otra persona que también tenía su celular, y en este ya pudimos ver casi por completo el tráiler y pudimos ver muchas cosas muy interesantes. Primero, cómo es que se encuentran Thor y los Guardianes de la Galaxia en una forma muy fortuita, que eso tiene que ver con lo que va a suceder en Thor Ragnarok, pero de eso vamos a hablar en un momento. Y bueno, vemos cómo se encuentran Thor y los Guardianes, cómo llegan a la Tierra, vemos cómo llega Thanos a la Tierra, vemos también a Spider-Man con su traje de Iron Spider, que ya lo empezaron a bautizar así. Vemos también al Doctor Strange, vemos a Iron Man, vemos al Capitán América sin su escudo y sin su traje original. Y bueno, causó mucho revuelo la presentación de este tráiler filtrado, que hasta incluso llegó a México de forma insospechada, con las dos principales cadenas de cines, que son Cinemex y Cinépolis. Primero en Cinemex porque se empezó a rolar una imagen por ahí que decía que Disney y Marvel habían baneado a Cinemex por el hecho de haber presentado el tráiler filtrado en sus redes, y pues que los iban a dejar sin el derecho de poder transmitir las películas. Eso generó también mucho hype, se hicieron muchos memes, se habló mucho sobre eso, y a final de cuentas ya hace unos días se desmintió, se dijo que esto no era cierto, con lo cual esperamos que podamos contar con la película en las dos principales cadenas de este país. Y bueno, fue muy interesante ver a todos los héroes reunidos, todo lo que nos mostraron en ese tráiler filtrado que se empezó de repente a bajar, en otros lados ya aparecía, y pues de repente ya todos lo teníamos grabado en nuestro celular. Es muy interesante. Recuerden que la Infinity War será hasta el próximo año, después de Black Panther y después de Thor Ragnarok. Otra de las noticias importantes que se dio a conocer en la San Diego Comic Con tiene que ver con la Capitana Marvel o Captain Marvel. Tiene mucho de dónde cortar esta película, porque primero se anunció que va a ser una película ambientada en los 90s, algo que nos va a situar entonces antes de lo que sucedió obviamente con Iron Man 1, que se supone que era la película que daba el banderazo de salida al Cinematic Universe de Marvel. Y pues bueno, la Capitana Marvel va a estar ambientada en la década de los 90s. Además va a aparecer Nick Fury, ya se ha confirmado a Samuel Jackson como Nick Fury, y lo curioso es que va a tener sus dos ojos funcionales, todavía no va a tener el parche, así que probablemente ahí sepamos qué fue lo que sucedió, y con esto vamos a tener un poco más aterrizado el universo Marvel, todavía pocos años antes de lo que ya sabíamos. Otra cosa también interesante de la Capitana Marvel es que se anunció que los enemigos van a ser los Skrulls. Hasta donde sabíamos, los Skrulls, los derechos de estos personajes estaban en manos de Fox, al estar en el paquete en el que se incluía a los Cuatro Fantásticos, a Galactus, al Silver Surfer y a los Watchers. Pero resulta que Disney encontró, dentro de lo que se había firmado, encontró una cláusula que decía que los únicos derechos que estaban reservados para Fox, en este caso, eran los del Super Skrull. Solamente uno de ellos, que es un personaje que tiene los poderes de los Cuatro Fantásticos en una sola persona. Entonces se dieron cuenta de esto, y pues resulta que sí pueden usar a los otros personajes que tienen que ver con la raza de los Skrulls, que también son muy interesantes. Entonces ya se anunció que ellos van a ser los enemigos de la Capitana Marvel en la película que se va a estrenar el próximo año, y que va a seguir con el Cinematic Universe de Marvel, y nos va a mostrar un aspecto diferente a lo que habíamos estado viendo ahora, porque también tiene que ver con cosas del espacio, pero plantea muchas dudas también, como dónde estaba la Capitana Marvel cuando ocurrió lo de Sokovia y cuando ocurrió la invasión en Nueva York.
No queda más que despedirnos de esta segunda entrega de That Pop Show, pero antes de hacerlo vamos a agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo y han tenido la amabilidad de favorecernos con su like en Facebook, donde ya somos bastantes personas las que estamos conviviendo ahí. Pueden entrar, pueden ver que les posteamos lo último de las noticias, por supuesto ponemos videos, ponemos memes, ponemos imágenes y ponemos muchas cosas divertidas, y por supuesto tenemos también nuestro canal de YouTube que ya tiene también bastantes vistas y tenemos ya varios seguidores que nos han favorecido con su atención. Por hoy va a ser todo, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.